Eh, bueno, buenas noches, bienvenidos a esta charla de la Semana de la Transversalización de la Universidad La Salle, cuyo eje principal tiene que ver con pobreza e inclusión, y exclusión, perdón. El día de hoy, bueno, para mí es un gusto tener a Maricel Gómez como ponente. Ella no es psicóloga, ella es abogada. Para las personas que, bueno, que han estado en cursos conmigo en jurídica o en la carrera de psicología, ayer la charla que daba Carlos con Raúl, Alejandro terminó haciendo un cierre de cómo es que nosotros también tenemos que interpretar y desde dónde tenemos que ver la psicología, desde qué lugar nos posicionamos para poder la psicología. Y yo creo que tenemos un problema a veces en nuestras carreras, que todo lo psicologizamos, o en el caso de los abogados, todo se vuelve parte del derecho, y a veces nos cuesta entender la interdisciplinariedad. Yo tengo el gusto de haber trabajado con Marcela en algunas ocasiones y he aprendido mucho de psicología también estando con ella, porque la psicología no solo es esta, digamos, en la parte forense no solo es esta parte que tiene que ver con lo estadísticamente exacto, con las evidencias, que es lo que nosotros nos enseñan, sino también tiene que ver la forma en la que tratamos el ser humano y cómo nos comprometemos. Y es algo que yo le valoro mucho a ella, un compromiso con las personas más necesitadas, que es difícil de ver a veces hasta nosotros mismos como colegas. Y quisiera, por eso me siento súper honrado por poderla presentar a ella aquí. Quisiera decir un montón de cosas más, pero la idea es que ella hable y no yo. Entonces voy a presentarla. Ella tiene más de 9 años de trabajar como defensora pública. También es defensora pública interamericana ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Ella es doctora en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica. Es máster en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas y en Derecho Público Comparado Franco-Latinoamericano en la Universidad de Toulouse. Y bueno, después de esto, Mari, es todo tuya la presentación. Iba a decir la clase, la mesa. Clase después te voy a invitar, así que ya de una vez aquí te comprometo, ya está quedando grabado. Muchas gracias y buenas noches a todas, a todos. Buenas noches, Félix. Hoy ha sido un día así como esos días un poco acelerados y todo estaba conspirando la compu para... no quería ayudar, pero bueno, ya nos acomodamos. Para mí es un placer estar acá con todas ustedes y con todos ustedes. No puedo cambiar nada porque entonces estoy ahí. Es un placer estar acá y a mí me genera mucha satisfacción que la Universidad La Salle genere estos espacios de reflexión en esta semana de transversalización y para que tengamos espacio de reflexionar sobre la exclusión social y la pobreza. Quisiera preguntarles a ustedes si todos son estudiantes de psicología, otra persona de otra carrera. Yo voy a tratar de que esto sea como una conversación y no hacerlo así tan aburridísimo que solo hable yo por un gran rato porque Félix me conoce y cuando me dan la palabra después no me callo. Pero quisiera saber si todos son estudiantes de psicología, si hay alguna otra profesión por allí. Hay personas de Ok, administración, de derecho, de educación, de psicología. ok, perfecto. Entonces, bueno, eso me gusta muchísimo que haya tanta interdisciplinariedad. Para mí, como les decía, es un gran placer estar acá y tener la posibilidad de reflexionar sobre este tema que está en el centro realmente del ejercicio del derecho penal y sin embargo es poco el espacio que le dedicamos para reflexionar al respecto. Eh, yo quisiera, como les dije, que se sientan libres para hacer las manifestaciones que consideren pertinentes. Yo creo que no hay más lindo nada en la vida que tener la oportunidad de disentir y deferir todo en libertad y como dice Félix, muy respetuosamente, mientras sea con respeto, pues todas las opiniones distintas yo creo que deben ser bienvenidas. Vamos a empezar a hablar sobre el tema de la criminalización de la pobreza. Tenemos que hacer un recuento necesario, digamos, de cómo ha sido el desarrollo del derecho penal a nivel histórico. Y lo primero que tenemos que decir es que el castigo ha estado siempre presente desde la historia que conocemos, ¿verdad? Desde tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento, el Código de Hammurabi, las leyes más antiguas que conocemos siempre han contemplado el castigo como parte de las reglas del vivir en sociedad. Eh, y este castigo se ha ido transformando a través de los siglos y a través de los años.
Esta primera diapositiva, ustedes ven, es una ilustración de un relato que hace Michel Foucault en su libro Vigilar y Castigar. En el primer capítulo de este libro se hace referencia al desmembramiento de una persona de Damien Remy, y se hace un relato de cómo es que se da este castigo a esta persona. Dice que después de 2 o 3 tentativas, el verdugo Samson y el que lo había tenaciado sacaron cada uno un cuchillo de la bolsa y cortaron los muslos por su unión con el tronco del cuerpo. Los 4 caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron tras ellos los muslos, a saber, primero el del lado derecho, el otro después. Luego se hizo lo mismo con los brazos y en el sitio de los hombros y las axilas y en las 4 partes. Fue preciso cortar las carnes hasta casi el hueso. Los caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron el brazo derecho primero y el otro después. El relato es muy crudo y es muy detallado y nos ilustra un poco cómo la pena antes de la ilustración recaía sobre el cuerpo de la persona, ¿verdad? Entonces era la tortura y el sufrimiento físico lo que se imponía como un castigo ante la comisión del delito de una persona. Por mucho tiempo, por muchísimo tiempo, los estados, y antes incluso de que existiera la concepción de Estado-Nación, tuvieron la facultad de ejercer el poder punitivo sin que existieran límites preestablecidos. Esto que nos parece a nosotros tan natural y estamos tan habituados, en realidad es una cuestión bastante reciente en la historia de la humanidad, y que está también ligada con el surgimiento de la protección de los derechos humanos. Sabemos que la protección de los derechos humanos, como la conocemos en la actualidad, tiene uno de sus orígenes más importantes en la Carta de Derechos del rey Juan Sin Tierra en 1215 en Inglaterra, y que es un primer instrumento que se utiliza para ponerle límite al poder del rey, ¿verdad? Lo que se buscaba a través de ese instrumento era limitar, entre otras cosas, la recaudación de impuestos por parte del rey, que era absolutamente desmedida, ¿verdad? Y que las personas las dejaba sin ningún tipo de protección. Y bueno, este es el antecedente de todo el movimiento que se dará después y que desembocará en los sistemas de protección de derechos humanos que tenemos el día de hoy. De la mano con este desarrollo de los derechos humanos, también se va repensando y criticando el rol, cuál es la pena que debe aplicarse a una persona por la comisión de una sanción, y cuál es también a qué debe dedicarse el derecho penal, cuáles deben ser los principios y reglas que le regulen, pero de todo eso se irá desarrollando de una forma muy lenta, ¿verdad? E incluso el día de hoy, en el contexto mundial en el que estamos, ustedes han visto las desgarradoras imágenes que nos han llegado desde Afganistán con la retoma del poder por parte del grupo de Talibán, y cómo nuevamente este castigo sobre el cuerpo está muy presente, ¿verdad? No es algo que podamos recordar de la Edad Media, sino que aún el día de hoy hay sociedades que continúan aplicando esta forma de control y de disciplinar a las sociedades. Donde era común los suplicios, los azotes, las amputaciones, y también llegaría a ser común la cacería de brujas, ¿no? Yo quería empezar esta presentación exponiendo un poco esto porque nos va llevando a algunos temas que para mí son importantes, y que es, entre otros, el concepto de la otredad. El derecho penal, de alguna manera, y el castigo siempre ha estado pensado para quien incumple las reglas, que no soy yo, ¿verdad? Tenemos que recordar acá, o tenemos que tener presente, que el derecho, nos diría Hans Kelsen, que es uno de los grandes juristas de la historia del derecho, es un instrumento, ¿verdad? El derecho como forma de controlar la sociedad, de ejercer límites a la sociedad, de ejercer facultades a los poderes, es una forma de control social y es un instrumento del poder político. Entonces, a lo largo de la historia, y a lo largo de la historia del derecho también, el derecho ha fungido esta labor de ser una herramienta del poder para
establecer cuáles son, de alguna manera, los valores deseables de una sociedad y cuáles son aquellos valores, aquellas personas y aquellos comportamientos que no se adecúan a lo que el statu quo espera de nosotros, ¿verdad? Entonces, el Maleus Maleficarum, que también es conocido como el martillo, es un instrumento que se utilizó durante la Edad Media como una guía o un manual de qué debía hacerse ante las brujas, ¿verdad? Eh, que también nos representa, y ya hablaremos un poco de esto, ¿verdad? A las mujeres, que yo sé que no estamos hablando propiamente de mujeres, pero bueno, cuando hablamos de transversalización y hablamos de transversalidad también, es necesario hablar de distintos factores de vulnerabilidad de las personas, y el tema del género también ha estado ligado al derecho penal. Si bien hemos sido olvidadas por la criminología y por la dogmática jurídica, no hemos sido olvidadas por el castigo y por la criminalización también de ciertas conductas atribuidas únicamente a las mujeres. Entonces, dentro de estas conductas, pues en la Edad Media estaba la casa de brujerías y esa concepción de la otra persona que no soy yo, que no se identifica con mis valores, que no forma parte de mí. Y bueno, yo acá me voy a permitir, porque yo a veces hablo de cosas que no son de derecho y ustedes son mucho más conocedores y conocedoras que yo. Ok, entonces les decía que por favor disculpen mis imprecisiones, pero que hay temas de la sociología jurídica, sobre todo de la sociología en general, que informan y de alguna manera anteceden los fenómenos jurídicos, entonces pues es necesario abordarlos. El tema de la peligrosidad, como les decía, es un tema que siempre ha estado presente también en el derecho penal y veremos cómo se manifiesta de distintas formas, y una de las formas es a través de la exclusión de las personas que se encuentran en condiciones de pobreza. Y bueno, acá puse también el control de la narrativa sobre la verdad. Eh, el derecho también tiene, ¿cómo llamarle? Un rol, digamos, performativo y un rol de la narrativa, de los, como les decía, los valores y los principios que se persiguen en una sociedad. Y en ese sentido también es un control de las conductas que consideramos no deseadas, ¿no? El derecho penal se encargará de establecer penas para aquellas conductas que consideramos que no se ajustan a la narrativa que queremos reforzar como sociedad. Bueno, luego de esta oscura época, ¿verdad? Llegaría la Ilustración, y el antecedente más importante que tenemos es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eh, y entonces acá se inicia, digamos, de una forma moderna el desarrollo de los derechos humanos y de la protección, que informará ya en términos generales el derecho penal. Una de las obras más importantes para esta época y para que sigue vigente el día de hoy sería la de Cesare Beccaria, con su libro de los delitos y las penas, y que sería quien daría un enfoque, digamos, llamémosle humanista, a la visión de la pena y del derecho penal, que introduciría conceptos como el principio de proporcionalidad, que es muy importante y vamos a hablar mucho de esto hoy, que en principio rige el derecho penal, y que lo que quiere decir es que, bueno, las penas tienen que estar adecuadas a la lesividad del acto cometido. Es decir, si yo lo que hago es cometer un genocidio, por ejemplo, incentivar un genocidio, liderar un genocidio, pues el ordenamiento jurídico debería responder con la pena más grave prevista. Y así, digamos, de forma descendiente, conforme a la proporcionalidad del daño que se cause con la comisión de un delito. Este artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establece precisamente esa obligación de proporcionalidad, al decir que se impondrá solo la pena estricta y evidentemente necesarias, y tan solo podrá ser castigado en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y aplicada legalmente. Entonces vemos que, o sea, se da un paso enorme entre lo que privaba en el derecho canónico y el derecho de la Edad Media, allá estos principios que nos trae la Revolución Francesa, y ya estamos hablando del principio de legalidad, del principio de proporcionalidad, del principio, de una serie de principios que informan el derecho penal y que son de suma relevancia para nosotros. Entonces, uno diría que hubo un gran avance
en este momento y que también un gran avance para la protección de los derechos humanos en general. Sin embargo, hay un pequeño gran detalle que tal vez no nos enseñaron en el colegio y que hasta ahora estamos retomando esta historia, y tiene que ver con que, pues, paradójicamente la Revolución Francesa también fue conocida como la época del terror, ¿no? La aplicación de la guillotina para que todas aquellas personas disidentes con estos principios revolucionarios, y aquí yo les quise poner a esta grandísima mujer que es Olympe de Gouges, y que es una gran olvidada del derecho, eh, y que ella, pues a la par de esta declaración del hombre y del ciudadano, creó una declaración de derechos de la mujer y de la ciudadana. Y es un instrumento jurídico fascinante y realmente muy adelantado para su época. Y la consecuencia que tuvo para Olympe de Gouges fue precisamente la guillotina. Entonces vemos cómo todos los principios desarrollados en la Ilustración no eran aplicables para todas las personas, eran aplicables para el hombre blanco con cierto poder adquisitivo, de cierto estatus social, ¿verdad? Y entonces, pues, si bien hubo un avance, estábamos pues aún con unas graves falencias que es necesario señalar. Eh, y bueno, esto también me trae otro tema que quisiera mencionar desde ya y que tal vez por eso es que ustedes verán que yo hablo mucho del tema de género, pero es que cuando hablamos de pobreza es necesario también hacer referencia a la situación de la interseccionalidad, que es un término desarrollado por Kimberly Crenshaw por allá de los años 80, si en ese momento no me equivoco, finales de los 70, y que alude precisamente a las personas, particularmente mujeres, que pues llevan o cargan sobre sus hombros distintas causas que les hacen o les colocan en una situación de vulnerabilidad. Hablamos de interseccionalidad o se inició la utilización de este término para hablar específicamente de las mujeres afrodescendientes que se encontraban excluidas de los movimientos liderados por hombres. Entonces, vemos que el tema del género también es un tema que debe ser posicionado cuando hablamos de la pobreza. Sabemos que en Centroamérica la pobreza tiene cara de mujer y que son las mujeres quienes viven, digamos, en las condiciones más deplorables. Y esto también, desgraciadamente, se verá reflejado en el derecho penal, que como les digo, a partir de el desarrollo del derecho penal siempre fue pensado desde la perspectiva del hombre y las mujeres únicamente fuimos pensadas como un objeto eh, que en algunos casos delinquíamos, pero no se sabía bien por qué, porque tampoco se hizo un esfuerzo, digamos, mayor por desarrollar cuáles eran las causas del delito desde la perspectiva criminológica de la mujer, etcétera. Entonces, bueno, esto es un tipo paréntesis, pero creo que es un tema también central cuando hablamos de pobreza y exclusión social. Poco a poco las constituciones, sobre todo eh, luego a inicios del siglo XX y luego con las guerras mundiales, y sobre todo sabemos muy bien que a partir de las consecuencias terribles que tuvo la Segunda Guerra Mundial, pues las constituciones políticas empezaron a adoptar todos estos principios y el derecho penal fue fortaleciéndose como una garantía y como una serie de garantías en síntesis ciudadanas como barrera al poder punitivo del Estado. Aquí les puse esta ilustración que es un poco David contra Goliat, ¿verdad? De la persona acusada que se defiende frente al aparato estatal. Y que, por ejemplo, el profesor Eugenio Zaffaroni, que es un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un enorme jurista argentino, hace referencia al derecho penal como una especie de represa que pretende sostener el poder punitivo del Estado. Que el poder punitivo del Estado es tan grande y tan fuerte y si no tiene ningún tipo de control, pues sucede lo que ha sucedido a lo largo de la historia, lo que ha golpeado Latinoamérica a través de las dictaduras. Vemos también, desgraciadamente, lo que está sucediendo ahorita en Nicaragua, ¿verdad? Cuando el poder del Estado no tiene límites, quienes sufrimos somos las personas ciudadanas y particularmente las personas ciudadanas que no tenemos algún tipo de poder. Entonces, estas garantías y este derecho penal que actualmente es tan criticado,
con frecuencia por los medios de comunicación y la forma en que se expresan las noticias judiciales, Buenas noches, dejamos de lado... Maricel. Sí, Disculpe buenas la noches. interrupción. ¿Podríamos hacer un cambio No, en visualización? Pantalla completa, es que se ve un poco pequeño. ok, es que no lo quería poner en pantalla completa por si me quedaba pegada, pero déjame ver. Igual casi todos son dibujitos, no puse. Ahí como lo Ok, ven. es para mejor grabación, gracias, se ve perfecto. Ok, Por ahí, si entonces te les pegas, decía, Maridia, y lo quitas, regresas al anterior. ok, listo. Entonces les decía que a veces se nos olvida un poco que el derecho penal, que a veces nos resulta molesto, porque nos resulta molesto que haya garantías y que en los medios de comunicación se percibe de alguna manera como una alcahuetería, ¿verdad? Lo cierto es que esta alcahuetería es una manera que tenemos todas las personas de defendernos de ese gran monstruo, ¿verdad? Que es el poder punitivo del Estado. ¿Alguien sabe quién es esta persona que está aquí a la derecha? Ok, ¿alguien ha visto Los Miserables o ha leído la novela Los Miserables? ¿Nadie vio la película Los Miserables? Doña Maricel, Ajá, yo no sé, sigo viendo a David y a Goliat por aquello. sí, a veces que no, la tengo que quitar porque es que creo que se queda pegado. Ahí la ven. Sí, de hecho, ayer pasaba eso, había como que quitarle y moverlo Lo que voy a porque hacer es, pues, sí. voy a hacerla más grande, todo lo más grande que pueda. A ver, No, no, por ahí se ve bien. pero, ok, bueno, ¿nadie ha visto entonces Los Miserables? Bueno, tienen que verla, la película por lo menos. Este señor se llama Javed y la película se trata de una persona que se roba un trozo de pan, pero no les voy a contar la película, nada más, y si nadie si nadie la ha visto, les recomiendo que la vean y que veamos, digamos, de alguna manera cómo cómo inició, digamos, este proceso, digamos, de selección de las personas que sean objeto del derecho penal en sus inicios y sobre todo, digamos, en este tiempo de la Ilustración. Básicamente, la criminalización selectiva alude a que el sistema penal no puede responder a todas las conductas delictivas que se cometen en la sociedad, porque todas las personas o muchas personas que cometemos o cometen delitos en distintos niveles. Entonces, si el Estado tuviese un nivel de efectividad del 100% en relación con todas las conductas delictivas, sería prácticamente imposible, o sea, colapsaría el sistema de justicia y colapsarían los centros penitenciarios porque no podríamos, digamos, con el nivel de conductas que infringen las normas penales, ¿verdad? Existe una cifra negra de criminalidad que es muy grande de todos aquellos delitos que pasan desapercibidos, ya sea porque no son de interés estatal, digamos, o porque son de muy difícil persecución, porque no son denunciados o por múltiples motivos. Entonces, lo que, digamos, de lo que se habla cuando hablamos de criminalización selectiva es que los estados, digamos, a través de las políticas penales, establecen a cuáles conductas les vamos a prestar especial atención, cuáles conductas tendrán penas más altas y cuáles conductas tendrán, digamos, penas más bajas. Y desde la criminología crítica un poco y los críticos del derecho penal, lo que se ha establecido es que conocemos que el derecho penal nació prácticamente para proteger la propiedad privada, ¿verdad? Y en ese sentido, este es un postulado, digamos, que se encuentra vigente hasta el día de hoy. En Costa Rica pasó algo muy lamentable en el año 2009 y fue, bueno, una serie de reformas penales que se dieron. Entre ellas se eliminaron los límites para la persecución penal en los delitos de hurtos y robos. Entonces, si yo les contara las historias de los casos que me han correspondido llevar por hurtos o robos de
de objetos absolutamente insignificantes, donde no hubo ninguna lesión, digamos, patrimonial, porque la persona, por ejemplo, o la entidad o la corporación recupera sus bienes, y sin embargo la pena a imponer es una pena bastante alta. En el delito de robo agravado, por ejemplo, la pena a imponer es de 5 a 15 años de prisión. En un delito, por ejemplo, de peculado, que es un delito, digamos, contra la hacienda pública, la pena mínima es una pena de 3 años de prisión, que coincidencialmente permite que la persona, aún imponiéndose esta pena, pues puede la persona, digamos, descontar la pena en libertad. Entonces, el tema de la legislación penal pasa necesariamente por un criterio de selección al establecer a cuáles delitos vamos a atribuir pues penas o sanciones más graves y a cuáles no. Otro tema que es importante, que aquí me estoy metiendo tal vez en la boca del lobo, hablando de temas que me exceden, pero bueno, también hay un componente, esto que les hablaba de la otredad. También las personas con trastornos psiquiátricos son ¿cómo llamarle? Personas que son usuarias frecuentes del sistema judicial, desgraciadamente, y particularmente del derecho penal. Y existen muchísimos estudios sobre cuál es la relación, ¿verdad?, entre los trastornos psiquiátricos y la comisión de delitos. Hay una ley que es famosa, no sé si ustedes la conocen, la ley de Penrose, que fue un psiquiatra británico que estableció desde 1939 o lanzó, digamos, esta afirmación un poco atrevida en la que decía que existe una relación inversa entre el número de camas en hospitales psiquiátricos y el número de encarcelamientos. Entonces, que las sociedades de alguna manera van, digamos, gravitando en esta relación inversa en la cual frente a normas y, digamos, un control social más dirigido a la criminalización de conductas, disminuyen las camas en los hospitales psiquiátricos y viceversa. Posteriormente, este término se retomaría y se haría referencia a la criminalización de las enfermedades mentales. Hasta el día de hoy sigue habiendo muchísima polémica sobre cuál es la relación entre el delito y las enfermedades psiquiátricas, y por supuesto que acá tengo que hacer una observación que debe haber hecho desde el inicio. Planteamiento que yo hago no implica de ninguna manera estigmatizar a que las personas que padecen alguna enfermedad psiquiátrica o las personas que están en condiciones de pobreza son personas que delinquen. Yo creo que efectivamente, como dice el profesor Zaffaroni, o sea, todas las personas somos capaces de delinquir. Todas las personas incluso podemos haber delinquido en algún momento, qué sé yo, que me robé un helado en la pulpería, que ese tipo de cosas. La diferencia es cuál es la respuesta del Estado en relación con esa persona. Hace poco tuve una experiencia un poco desagradable de una persona que me decía como, mira, me acabo de robar esto del súper, pero y con esta cara y con este cuerpo y con esto, o sea, nadie jamás va a sospechar de mí. Y yo decía, qué triste, pero desgraciadamente tiene toda la razón, ¿verdad? Desgraciadamente el sistema penal funciona de esa forma, seleccionando personas, y desgraciadamente se seleccionan personas con algún grado de vulnerabilidad, que por supuesto que existe resiliencia por parte de las personas y digamos, personas que ante la adversidad y ante la posibilidad de cometer un delito se abstienen, estén en condiciones de pobreza o no, o estén en una situación psiquiátrica particular o no. Por supuesto que sí, o sea, que no estamos hablando de que las personas están predeterminadas a cometer delitos, pero sí que existen condiciones sociales, digamos, en este caso psiquiátricas, que facilitan que la persona sea institucionalizada y que sea criminalizada por alguna conducta en particular. Para ponerles otro ejemplo, quería hablarles de este caso, que es un caso que se está conociendo actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es el caso de Manuela contra El Salvador, y que nos trae también un poco al contexto actual, sin tratar de venderles a ustedes una agenda, digamos, en relación con el tema del aborto, pero por ejemplo, pese a que se trata de un delito que reviste una muchísima mayor gravedad, aquí ya no estamos hablando de un hurto, de un robo, estamos hablando de la vida de una persona. Quería ponerles el ejemplo de esta mujer porque, bueno, esta información la tomé del Centro de Derechos Reproductivos, y es la historia de Manuela.
Manuela era una mujer salvadoreña de 33 años en condición de pobreza, de una zona rural que no sabía leer ni escribir. En 2008 tuvo un intenso dolor abdominal que hizo que fuera a la letrina, sintió que evacuó y se desmayó. Ella tenía una emergencia psiquiátrica que provocó, digamos, que tuviera un aborto espontáneo. Y a partir de ese momento ella enfrentó una serie de violaciones a sus derechos, fue castigada, estuvo detenida, tenía una condición muy grave de salud porque ella padecía de cáncer, una serie de violaciones gravísimas de sus derechos humanos y fue sentenciada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Entonces, si nosotros, yo les traje este caso no porque quiera polemizar sobre el tema del aborto, porque no me interesa hablar de eso en este momento, pero sí para que veamos que una mujer que se encuentra en estas condiciones de pobreza extrema se encuentra muchísimo más vulnerable frente al sistema judicial, ¿verdad? Y propiamente a enfrentar un castigo como lo es este de 30 años de prisión. Manuela finalmente falleció estando en la cárcel, dejando a su hijo, dejando a su mamá, dejando una situación realmente grave en su familia y pues con el enorme sufrimiento que esto causó, ¿verdad? Tal vez una persona que no viviese en estas condiciones pues no hubiera tenido este desenlace tan desafortunado. Bueno, quería hablarles un poco sobre la criminología crítica y el derecho penal. La criminología ha transitado también un largo camino, ¿verdad? Como les decía, antes se asociaba la criminología, o sea, las conductas criminales se han atribuido a una serie de circunstancias, desde el hombroso que medía la cara y medía a qué distancia estaba la nariz de la boca y de la nariz de la frente para ver si la persona tenía alguna predisposición a cometer algún delito. Y ese desarrollo de la criminología fue variando hasta llegar a lo que conocemos hoy como criminología crítica, sin perjuicio de que haya otras visiones, digamos, de la criminología. Pero de la criminología crítica, que lo que aborda es, bueno, pues precisamente esto que les puse acá. Ningún pibe nace chorro, es decir, ninguna persona nace predispuesta a cometer delitos, aunque puede ser, digamos, que nazca con alguna patología de la cual yo no voy a hablar porque no soy experta en ese tema, pero lo que quiero decir es que una persona, un niño o una niña, pues nace en condiciones, digamos, que no nos permiten determinar si esa persona en el futuro va a delinquir o no. La criminología crítica lo que busca es hacer ver que las circunstancias del entorno y los factores sociales tienen un peso importante sobre la comisión del delito y que pues no es una cuestión, como les decía, como se había visto anteriormente en la criminología tradicional, como quien delinque es una persona anormal, es una persona peligrosa, es una persona que debe estar fuera de la sociedad y o es una persona que es intrínsecamente propensa a cometer un delito. Y además se adoptaban todos esos criterios de defensa social. El tema de tolerancia cero a la delincuencia ha sido un tema que ha estado muy presente en todos los discursos, desgraciadamente en los últimos 50 años ha estado muy presente en las sociedades nuestras. Como referentes tenemos varios libros como el libro de la cultura del control, en el que se expone, digamos, cómo es este desarrollo punitivista, que lo que viene a hacer es crear un discurso contra el otro, y en la medida en que hago esa distinción y coloco a la persona lejos de mí, ¿verdad? Sobre criterios de defensa social y de peligrosidad, pues se refuerza este discurso de que tenemos que pues separar a estas personas de la sociedad y meterlas en la cárcel. La criminología crítica, contraria a esto, pues establece una serie de teorías
que explican desde una perspectiva distinta cuáles son digamos, cuáles son los factores sociales que pueden incidir en la comisión de los delitos. Aquí también hay un tema que es importante y tiene que ver con la función de la pena, ¿verdad? La función de la pena ha variado, como les decía también, a lo largo de los siglos, desde una visión, digamos, de una pena meramente como castigo. Se supone que en la visión, digamos, actual, respetuosa de un Estado de Derecho, el castigo, la pena no es... el fin no es meramente retributivo, sino que el fin es que la persona se logre resocializar, aunque sabemos que estas teorías, digamos, de resocializar, reeducar, reinsertar, también han fallado, porque ha fallado el derecho penal para resolver los conflictos de esta forma y porque la prisionalización es tan grave y genera condiciones tan graves sobre las personas que difícilmente una persona sometida a una pena privativa de libertad pues puede, digamos, ser ejemplo de este tema de la resocialización. Si la persona, digamos, logra aprovechar su tiempo en prisión, pues posiblemente será por condiciones propias y distintas, pero no porque el sistema facilite de alguna manera la resocialización. Beccaria, desde hace 3 siglos, nos hace referencia a la ferocidad del derecho y ponía en duda que el derecho penal tenga de alguna manera un efecto disuasivo. Si el derecho penal no tiene un efecto disuasivo y no podemos, perdón, no podemos, espérame un segundo, perdón, no podemos, ya me perdió este perro. No podemos decir que la pena tiene únicamente una función retributiva, pues no podemos dejar a la pena ayuda, digamos, de alguna significancia social relevante. Entonces, ¿cuál es digamos, cuál sería el motivo, la motivación para privar a las personas de su libertad, ¿verdad? Ya sea el motivo manifiesto o el motivo, digamos, que esté detrás de esto. Esto también es importante, estas distintas teorías que tienen que ver con cómo distintos factores de vulnerabilidad, como les hablaba anteriormente, han sido reforzados, digamos, negativamente por la aplicación del derecho penal. Y esto lo vemos de una manera muy clara, por ejemplo, en Estados Unidos. No sé si ustedes han visto, y si no lo han visto, también se lo recomiendo muchísimo, un documental que se llama 13ª Enmienda y que aborda, digamos, cómo la esclavitud cómo la esclavitud de las personas afrodescendientes fue abolida y sin embargo el día de hoy hay más de 2 millones de personas privadas de libertad en Estados Unidos y esas personas se estima que de una de cada 4 personas afrodescendientes en Estados Unidos pasará por el sistema de justicia en algún momento de su vida. Entonces vemos que también el castigo evoluciona y varía, ¿verdad? La esclavitud en nuestras sociedades ya no es permitida, pero sí tenemos el recurso, digamos, del sistema penal para excluir a aquellas personas que estructuralmente, históricamente, han sido despojadas, digamos, un poco de su capacidad de agencia y han sido colocadas en situaciones de vulnerabilidad. En Estados Unidos también, Estados Unidos es para mí es un mal ejemplo de muchas cosas, pero es un buen ejemplo de todo lo que nos pueda, o sea, todo lo que puede pasar mal cuando se confía en el derecho penal y en el castigo como la respuesta para los problemas sociales. Si de lo que estamos hablando es de que los delitos cometidos contra la propiedad son delitos que se cometen por los estratos más bajos de la sociedad, y cuando tenemos un acercamiento, yo no sé si alguna de ustedes alguna vez ha asistido a un centro penal, pero las personas que se encuentran en los centros penales son un reflejo de las personas, digamos, que se encuentran en los barrios más marginados de la sociedad. Difícilmente uno se encuentra una persona en un centro penitenciario con un grado escolar más allá del sexto
dejado de la escuela, son personas que no han tenido acceso a oportunidades, que trabajan, que tenían trabajos informales. En el caso de las mujeres, pues madres, jefes de hogar, con personas a cargo suyo. Entonces, si tenemos que el conflicto, digamos, o que las causas del delito están ligadas con factores económicos, la pena de prisión claramente no viene a solucionar este conflicto. Y esto también es una discusión, digamos, que está un tanto, que está ya superada en el sentido que no solo la pobreza es una causa para la comisión del delito, hay muchas otras causas, pero la pobreza y la exclusión en nuestros contextos sigue siendo una causa importante para la comisión de los delitos y sigue siendo, digamos, un tipo de delito que se tramita, digamos, de una forma mucho más expedita digamos, a los delitos, por ejemplo, delitos de carácter económico, delitos informáticos, delitos contra la hacienda pública, que por su propia creación y por su propia tipología son mucho más complejos, ¿verdad? Que la persona que va por San José y alguien le arrebata el bolso y sale corriendo. Entonces, definitivamente hay un tema, digamos, de exclusión y de desigualdad en las causas que subyacen estos delitos más comunes. Y sin embargo, pues la respuesta que da el Estado no parece, o sea, no solo no va de acuerdo con la enfermedad, sino que es mucho peor que la enfermedad, la solución que nos da el Estado. Y las personas, cuando son colocadas en la prisión, o sea, no solo se encuentran en estado de pobreza, sino que además van a tener una estigmatización social tal que no tenían cuando ingresaron a prisión y que en definitiva pues, va a repercutir nuevamente con sus posibilidades de reinsertarse nuevamente a la fuerza laboral, pues a tomar la vida social. Y bueno, les decía que en Estados Unidos es un buen ejemplo de esto, porque en Estados Unidos se utiliza la figura de lo que se llama plea bargain, que en Costa Rica, digamos, o en nuestros países, llamamos el procedimiento especial abreviado. Funciona de una manera, vamos a decir, bastante distinta. Pero en Estados Unidos, básicamente, cuando una persona es detenida, se realiza un arraignment, se llama una audiencia, y ahí se determina si la persona va a quedar en libertad o no. Y una de las formas de que la persona quede en libertad, la más usada, es a través del pago de fianzas. Entonces, si yo no tengo los medios para pagar la fianza, pues me quedaré privada de libertad en prisión preventiva hasta que se haga el proceso. Y se ha determinado que una cantidad exorbitante de asuntos, algo así como el 90% de los casos, la persona detenida acepta los hechos porque simplemente puede pagar la fianza y no puede esperarse los 8 meses o los 2 años o el tiempo que dure el Estado en hacerle el juicio para demostrar su inocencia. Hay un caso muy grave de un muchacho que hace algunos años se suicidó en la prisión de Rikers, que es la prisión, posiblemente la prisión más terrible de Estados Unidos, que queda en una isla de Nueva York. Y este muchacho pues aseguraba su inocencia, no quiso aceptar los hechos, estuvo privado de libertad y cuando salió en libertad pues se suicidó porque el daño que le había causado la cárcel era tan grande que esta persona se suicidó. Bueno, entonces esta digamos, esta posibilidad de que las personas utilicen el plea bargain la fianza como un mecanismo para esperar el juicio en libertad es absolutamente una barrera, digamos, de carácter económico para las personas que no pueden pagarlo. Y también en nuestro contexto también tenemos, digamos, de alguna manera estas limitaciones, pero ya se las voy a explicar.
voy a terminar la presentación para poder quitar la presentación y podernos ver las caras, porque así no me gusta que sigamos hablando. Pero bueno, en términos generales podemos decir que el derecho penal liberal, que fue este que se desarrolló, digamos, a partir de la Ilustración y todos estos principios de los que les he hablado, pues era un derecho que pues estaba orientado a las consecuencias, que buscaba la protección de bienes jurídicos y que buscaba la formalización del control social a través del aparato jurídico penal. El derecho penal moderno, desgraciadamente, es un derecho que está guiado por el tema de la ley y el orden, que también es una importación, ideas importadas de Estados Unidos, de mano dura contra la delincuencia, el discurso de ciudadana, del alma social, de nuevas formas de criminalidad. Tiene que estar muy ligado con la prevención, ¿verdad? Tenemos que prevenir los delitos, entonces para eso tenemos que poner penas más fuertes, porque eso es lo que funciona. El derecho penal del enemigo, que es básicamente pues crear un enemigo, a crear en esa otra persona, en ese otro que no queremos cerca nuestro, un enemigo, y por lo tanto tiene que ser prisionalizado. El tema de la peligrosidad y el derecho penal del autor, que quiere decir que ya no se responde a una conducta que yo cometí, sino a la persona que yo soy. Es decir, no se castiga a Maricel porque se robó un lápiz hoy, sino se castiga a Maricel por ser la persona que es. Y bueno, para terminar con el plano costarricense, les puse aquí esta imagen del Estado de Justicia, donde se hace un análisis de la tasa de homicidios en relación con el coeficiente de Gini. Y en el Estado de Justicia se nos dice que Costa Rica tiene una tasa de prisionalización más alta que la de países que viven en situación de mayor violencia y desigualdad. La literatura especializada ha señalado que el aumento en la pena privativa de libertad responde a entornos de exclusión y estigmatización, donde se victimiza a las poblaciones en mayor riesgo social a través de una actividad estructurada del sistema penal. Entonces, bueno, no podemos sacar datos, digamos, concluyentes a partir de lo que establece el Estado de la Nación en relación, pero sí podemos tomar algunos datos que son interesantes, como cuáles son los delitos que son, digamos, que tienen mayor número de sentencias condenatorias y cuáles son los delitos que, pues, en relación inversa, pues tienen la menor. Les decía que en Costa Rica también tenemos este tema en el criterio que limita, desde el momento que una persona es detenida, limita las condiciones en que va a ser abordada a lo largo del proceso penal en relación con su situación económica. Y es que cuando una persona es detenida por un delito, normalmente también, si el Ministerio Público lo solicita, se hace una audiencia para determinar si es necesario algún tipo de medida cautelar en contra de esa persona o si esa persona puede esperar el proceso en libertad. Y el artículo 239 del Código Procesal Penal establece cuáles son los peligros procesales por los que se puede imponer la prisión preventiva de una persona. Dentro de estos peligros procesales, los dos peligros, digamos, que han sido históricamente los legítimos, es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Y el peligro de fuga tiene que ver con que la persona tenga un domicilio estable, que tenga trabajo estable, que tenga un arraigo familiar. Y lo que sucede es que desgraciadamente en muchos casos la persona no cuenta con esto. Entonces, a ver, en mi experiencia, desgraciadamente, sobre todo lo que tiene que ver con los delitos de flagrancia, que también es otro gran tema que voy a tocar así rapidísimo. Si la persona es una persona que se encuentra en estado de callejización, que no tiene trabajo, que no tiene familia que le apoye, ya va, digamos, perdiendo cuando tiene que hacer su audiencia para ver si va a quedar en libertad o si se le va a dictar prisión preventiva. Entonces, si bien nosotros no utilizamos la fianza de la forma que se utiliza, de esa forma tan salvaje que se utiliza en Estados Unidos, lo cierto es que sí existe ese peligro de fuga que finalmente, bueno, y es una cuestión que sucede mucho en la práctica, se exige, por ejemplo, por parte de los jueces o las juezas, que la persona tenga acceso a un trabajo formal. Y si la persona que es acusada es una persona que vende verduras en el mercado,
es como, ¿cómo le podemos exigir a esa persona que traiga una orden patronal para demostrar que no se va a evadir del proceso? Entonces, si hay un trato distinto desde el inicio del proceso penal, cuando una persona, si Maricel Gómez, que tiene trabajo, que tiene domicilio, que puede ser localizada, se roba unas picaritas, pues posiblemente no haya un riesgo que le ponga prisión preventiva. Pero si Maricel Gómez es una mujer que vive en una situación de callejización, no va a tener la misma respuesta por parte del Estado, no porque yo sea irresponsable o haya algo que sea achacable directamente a mí, sino por la mera circunstancia de no tener un trabajo o tener un domicilio fijo. Entonces, pues esa es una circunstancia muy grave. También es muy grave, bueno, el tema, ocurre lo mismo con el tema de los brazaletes electrónicos, ¿no? Para que la persona se le imponga el brazalete electrónico, pues la persona tiene que tener que poder ser ubicada en un lugar donde pueda permanecer y donde tenga las condiciones aptas para estar en esa forma, digamos, de privación de libertad. Pero lo cierto es que también las personas que delinquen, sobre todo por estos delitos contra la propiedad, no necesariamente pues tienen esas condiciones para acceder a esta posibilidad. El tema de flagrancia que les decía, a partir también del año 2009 se crearon en Costa Rica los tribunales de flagrancia, junto a esta otra reforma legal de las que les hablé, y el tribunal de flagrancia, básicamente, si me preguntan a mí, lo que hace es, pues, hacer un procedimiento expedito para que la persona, el asunto se resuelva rápidamente y la persona, pues, pueda tener su sentencia. En mi experiencia, creo que se trata de un proceso expedito para sentenciar y condenar personas. Y desgraciadamente muchas de las conductas que se conocen aquí son esas conductas que yo les decía de carácter insignificante. O sea, si yo les contara asuntos que he visto y que ustedes pueden revisar en la jurisprudencia, hurtos hurtos de unas pastillas, porque una señora estaba enferma y se hurtó unas Sapsin, hurtos de un pedazo de carne, hurtos de una bolsa de café, cuestiones que evidentemente, si bien también hay, digamos, una criminalidad organizada que se dedica a hacer este tipo de hurtos, digamos, en hormiga para luego revender los bienes, también hay un fenómeno que yo sin duda le llamaría criminalización de la pobreza y que va dirigido a perseguir ese tipo de delitos. Y también lo que me parece muy triste es que el Estado invierte una cantidad abismal de recursos en pagar los salarios de un defensor, una defensora, un fiscal, un juez, una jueza, los custodios del OIJ, es decir, es un gasto tan grande que podría invertirse, digamos, en una verdadera prevención y lo que hacemos es prisionalizar a la persona por este tipo de conductas. Y aún más triste es cuando lo vemos en el tema de penal juvenil, ¿verdad? Cuando vemos niños y niñas en estado de callejización que tal vez se hurtan a algo y ver cómo estas personas también pues son criminalizadas cuando más bien son personas que tienen una protección especial en la que el Estado de alguna manera les ha fallado, ¿verdad? Entonces, bueno, no podemos generalizar y decir que todas las personas cometen delitos de la misma forma, pero desde mi perspectiva es innegable que hay un componente socioeconómico evidente, eh, sobre todo cuando abordamos este tipo de delitos. Por otro lado, y ya con esto creo que voy concluyendo por si ustedes quieren que tengamos algún tipo de discusión, el último tema que quisiera poner sobre la mesa es el tema de la guerra contra las drogas, ¿verdad? Que es un tema que nos trajo Ronald Reagan en los años 80 desde Estados Unidos y que de toda América Latina mordió el anzuelo en relación con la guerra contra las drogas. Y la guerra contra las drogas desde sus inicios también fue selectiva, porque, bueno, se han revelado documentos de la CIA que demuestran que se busca perseguir únicamente la criminalización de las afrodescendientes y con estratos sociales mucho más bajos, ¿verdad? La cocaína es una droga mucho más cara y desde esa perspectiva pues era más conveniente para el Estado estadounidense pues perseguir a las personas que accedían más bien al crack
y a su comercialización. Y en América Latina, pues la guerra contra las drogas, como lo sabemos, ha tenido efectos devastadores. Y particularmente también acá vemos el tema de género. En la actualidad hay una reforma legal que se aprobó en el año 2019 y que establece que las mujeres que cometen delitos, a ver, el Código Penal establece una serie de circunstancias agravantes y atenuantes que se analizan cuando se le va a imponer a una persona la pena. Entonces, esta reforma legal establece que las mujeres que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, como pobreza, como haber sido víctima de violencia de género, como tener alguna persona a su cargo o tener alguna persona con discapacidad a su cargo también, el juez o la jueza puede analizar esta situación para imponer una pena menor al mínimo legal. Entonces, por ejemplo, si les hablaba ahora del delito de robo agravado que tiene una pena de 5 años de prisión, el juez o la jueza puede disminuir esa pena y poner una pena menor considerando las circunstancias especiales de la persona, siempre que estas circunstancias hayan incidido en la comisión del delito. Y esta reforma ha sido muy importante porque sabemos que la gran mayoría de las mujeres que se encuentran privadas de libertad están allí por delitos relacionados con drogas y con comercialización de drogas. Y la gran mayoría también son, digamos, no necesariamente son roles de líderes, de lideresas, sino roles digamos, tangenciales o marginales en las organizaciones criminales y en muchas ocasiones también, no que yo quiera decir que las mujeres no somos capaces de cometer delitos, porque lo somos, pero también, pues en muchos casos median condiciones de pobreza, median condiciones de mujeres que tienen a su cargo a todos sus hijos, que son jefas de familia o que también son incluidas dentro de una organización criminal por parte de sus parejas. Entonces, esta reforma legal, no todos son malas noticias, digamos, en el sentido que pues esta reforma legal realmente ha sido un avance importante, no solo para incluir la perspectiva de género dentro del reproche que se le hace a una persona por la comisión de un delito, sino también porque introduce esta condición de pobreza que dentro de con algunas personas que he conversado también, pues y lo sabemos, quienes trabajamos en esto de alguna manera, que muchos delitos, pues la condición de pobreza incide. Y como les decía, no es que yo diga, bueno, es que estoy en una circunstancia, estoy en una situación de pobreza y entonces puedo delinquir. No es eso. Es que es un tema que casos que habría que analizarse, pero por una cuestión de perspectiva de género y porque hemos ido dando pasitos pequeños en esta dirección, pues esto es lo que tenemos en este momento y no deja de ser una reforma importante. Lo voy a dejar acá si ustedes tienen comentarios o consultas que quieran formular. No sé si vos estás viendo, Mari, pero tenemos 2 comentarios. Ah, bueno, José Pablo está levantando la mano y si quieres hablar con él o hago los comentarios. Los 2 comentarios son de Verónica Jiménez Fernández. Dice, el primer comentario que hizo fue cuando vos estabas hablando de la relación inversamente proporcional entre patologías psiquiátricas y personas en sistema carcelario. Y decía, también ahora existe la contraparte de personas que tienen dinero, inventar una enfermedad psiquiátrica para salir de la cárcel. Bueno, y también ahí para eso estamos los peritos psicológicos y los psiquiatras para poder hacer evaluaciones al respecto, ¿verdad? No es como la gente dice, vaya a ser loco para que no lo condenen, que no funciona también de esa forma. Y el otro, aunque también hay que reconocer que es cierto que las personas con recursos económicos tienen mucho más facilidades, comenzando por las personas que pueden contratar y todo el staff del sistema judicial. Y bueno, vos sos testigo, yo he visto casos donde personas con muy buenos recursos hasta prolongan los casos precisamente para evitar una condena o más bien reducen los casos para poder salir mucho más rápido de los debates. Y también dice, y lastimosamente el gobierno prefiere invertir en nuevos policías que hacer programas de desarrollo en la juventud.
¿verdad? Ujú. También esa otra parte. También es importante Sí, para gracias, mí. Félix. Bueno, muchas gracias, Verónica. A mí esto me permite hacer una referencia importante que quería hacer. En primer lugar, efectivamente, como dice Félix, esto también pasa por, a ver, yo soy funcionaria judicial y creo que dentro del Poder Judicial habemos personas que nos esforzamos por hacer nuestro trabajo lo mejor posible cada día, ¿verdad? Pero también creo que hay, o sea, que definitivamente el tener recursos económicos incide, por ejemplo, en la capacidad de las personas, como dice Félix, de contratar y todo, de acceder a, o sea, el solo hecho de tener una educación universitaria ya de por sí a mí posiblemente me coloca en mejores condiciones para ejercer la defensa, lo que nosotros llamamos la defensa material, es decir, para defenderme por mis propios medios. Por supuesto que hay personas que, poco digo que la inteligencia sea una cuestión de educación, ¿no? Yo he tenido usuarios que me han sobrepasado muchas veces, sus ideas han sido mucho mejores que las mías y afortunadamente pues hemos podido salir bien en los casos gracias a sus ideas y no a lo que a lo que a mí se me ocurrió, porque finalmente es la vida de ellos y ellos y ellas son quienes han estado en esa situación y quienes pueden saber mejor qué fue lo que pasó, pero definitivamente eso incide. Ahora, eso que decía Félix, yo, digamos, existe toda una parte de medicatura forense que creo que no es así tan fácil como de manipular o decir que sea tan fácil como inventar una enfermedad psiquiátrica para salir de la cárcel. Yo no me atrevería a decir una cosa de eso. Pero en relación con su segundo comentario, el tema de las políticas de desarrollo, que era una cuestión que yo quería decir y lo olvidé, y que para mí está en el centro de todo. O sea, ayer tenía una discusión con los compañeros y hablábamos del derecho penal y yo les decía, bueno, a ver, cada quien tiene su opinión. Yo, desde mi perspectiva, no creo que el derecho penal sea la solución a los conflictos sociales, ¿verdad? Creo que la solución va por otro lugar y va por apostar a la prevención de violencia y al desarrollo de programas, como usted dice, en la juventud, eh, a la redistribución de la riqueza, ¿verdad? Que no es nada, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Y por otro tipo de medidas que van hacia finalmente a construir una sociedad mucho más armoniosa, ¿verdad? Y no necesariamente a construir cárceles, es esto que dice la gente, ¿verdad? ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Queremos ser la sociedad que construye cárceles o la sociedad que construye escuelas? Eh, y creo que todos los estados hemos llegado al límite de, ustedes han visto las noticias de estos días, el hacinamiento carcelario, las condiciones en las que están las personas privadas de libertad, ya no haya que hacer el Ministerio de Justicia ni el Poder Judicial con las personas privadas de libertad en un contexto de pandemia. Y lo cierto es que podríamos seguir tomando el presupuesto nacional y seguir construyendo cárceles y posiblemente conforme se vayan construyendo se van a ir llenando, ¿verdad? Yo firmemente creo que la respuesta no está ahí. Cada quien tiene derecho a tener sus propias opiniones. También hay algo muy importante que yo olvidé mencionar y es que de la gran herencia que nos dio Cesare Beccaria es el principio del derecho penal mínimo, es decir, el derecho penal, siendo que la respuesta más gravosa del Estado debería guardarse únicamente para aquellas conductas que realmente son lesivas para la sociedad o las que son más lesivas. Y en la actualidad lo que vemos es una ampliación del derecho penal, ¿verdad? Ahora también, y esto también yo lo respeto, pero no lo comparto, ¿verdad? Del tema de a ver, el derecho penal ambiental en cierta medida es necesario, pero tampoco podemos pretender que vamos a combatir el cambio climático con la aplicación de medidas de prisión, porque ya sabemos que eso no funciona, no ha funcionado, nunca ha funcionado el crear más penas para combatir conductas sociales. Entonces queremos abordar todos los grandes problemas de la sociedad a través del derecho penal y pues eso, en mi opinión, no funciona. Y perdón, José Pablo, porque ven que como hablo mucho yo. Adelante. Sí. Buenas noches, doña Maricel, y a los compañeros y compañeras. Bueno, previamente agradecerle por la plenaria, la exposición, realmente muy clara el tema, y creo que es un tema muy actual y muy necesario. Sobre la criminalización de la pobreza, yo creo que tiene muchos aspectos, ¿verdad? Como usted mismo lo menciona, una cosa va a llevar a la otra, y creo que sería un tema incluso donde nunca terminar,
pero sí desde mi punto de vista también quería pues aportar. Dentro de mi análisis yo decía, mira, qué importante todo eso, porque uno viene, al menos yo hablo de mi historia de vida, de una situación económica donde uno ve la realidad desde otro aspecto, ¿verdad? Y se nota a veces los tratos, incluso si usted va a hacer un trámite, por decirlo, en X o Y institución y usted va vestido de cierta forma, a usted lo tratan muy distinto si usted va de saco y corbata. E incluso yo actualmente trabajo como orientador, licenciado, estoy estudiando una maestría ahorita y yo a veces voy todo fachento. No se me quita la costumbre, por decir un ejemplo, a la regional. Y eso me pasó esta semana. Andaba firmando dedicación exclusiva y yo llego, entro y se nota el trato, como le menciono. Luego entra alguien, era una señora muy bien vestida, con sus tacones, su saquito y más. Y tuvo un inconveniente con el guarda y la señora lo trató terrible. Entonces, el punto es esto, cómo a veces dejamos que a esas apariencias o por este nivel de vida ya criminalizamos o satanizamos o señalamos, ¿verdad? Podríamos usar muchos sinónimos a las personas. Situación que esto ya está dentro de nuestra mente de alguna forma, quizás por noticieros, por educación, por lo que sea, ya lo tenemos interiorizado. Entonces, de ahí ya también incluso viene nosotros a hacer, digamos, que un cambio, aunque suene muy cliché, ¿verdad? Pero es una realidad, hacer un cambio y quizás decir, mira, bueno, no voy a tener prejuicios, que me desahució una situación en pavas, no voy a pensar en delincuencia una vez. Yo soy de Heredia, entonces ahí siempre es como guararí. Dicen guararí y las personas ya satanizan el... Y por último, quería agregar lo que usted decía, el valor de la vida, porque me recordé una película que está en Netflix, creo, y esta habla sobre eso. Ella es un profesor universitario, pero también es abogado. Es sobre el 911, ¿verdad? La situación que se dio el 11 de noviembre, y él tiene que ponerle valor a la vida de las víctimas. Entonces él dice, ¿cómo hago? Muy buena, y se las recomiendo por si las pueden buscar. ¿Cómo se llama? Vieras que no recuerdo el nombre exactamente, y creo que lo pueden buscar así porque sale como cuánto vale mi vida. Entonces, todo va en torno de que este abogado tiene que pues pagar no sé cómo decirlo, el gobierno da un monto por la tragedia, pero ellos ya empiezan el debate si no podemos pagarle lo mismo al compañero que limpiaba versus al oficinista de tal categoría, ¿verdad? Y ahí está todo un análisis y demás, y realmente me pareció muy, muy buena. Gracias, José Pablo. Sí, y yo creo que lo más triste de todo esto, ¿verdad? A ver, yo entiendo que no todas las personas piensan de la forma en que yo pienso, ¿verdad? Cuando yo entré a la facultad, yo quería ser fiscal para meter a todos los malos a la cárcel, así decía yo. Pero bueno, cuando uno empieza a entender cómo funciona el sistema penal, realmente, pero más allá, digamos, primero que todo hay otra cosa que me olvidó decirles, y es que el derecho penal no es un juicio moral, o sea, no es un juicio, tenemos que precisamente alejarnos de nuestros principios, nuestros valores y a nuestra, digamos, concepción de qué es moral y qué no, sino que es una cuestión legal. Entonces, no es que yo condone, digamos, las conductas delictivas o que esté muy de acuerdo con que las personas delincan. No es eso, es que quiero vivir en una sociedad donde una persona que se roba unas picaritas, pues la persona pueda comer y qué sé yo, pueda reparar el daño que causó, pero no tener una respuesta tan violenta como la respuesta de la cárcel. Y así para muchísimas conductas. Y eso que vos decís, para mí una de las cosas que más me desgarra el corazón es cuando alguna persona privada de libertad me dice que, o me han agradecido por tratarlos como un ser humano, ¿verdad? Y es un poco esto otra vez, el tema de la autoridad, o sea, en qué momento nos desvinculamos tanto como sociedad, en qué momento vemos tantas noticias, nos creemos tanto la historia de la tolerancia cero y que ya no se puede andar en las calles y tal, que cruzamos la cuando vemos a una persona que no nos gusta, y no necesariamente esa persona es
es una persona que nos va a hacer daño, ¿verdad? Puede ser que sí, yo suelo andar en la calle con alerta, más porque soy mujer también, y hay todo otro tema de la seguridad de las mujeres en la calle, pero, pero también cuántos prejuicios y estereotipos le damos vida a nosotros, todo, digamos, en nuestros quehaceres y cómo eso va denigrando a las personas al colmo de que una persona se sienta que no es un ser humano, ¿verdad? Que no es tratada como un ser humano. Así que gracias por esa reflexión suya. Y en relación con esto que nos dice Max en él, bueno, yo soy una firme creyente de la cultura de la paz, que va desde la forma en la que nos expresamos y tal vez Félix no me va a creer porque ya contó cuando yo me peleo en juicio, pero de la forma en que nos expresamos y en la forma en que aprendemos a comunicarnos y que aprendemos a comunicar las cosas que nos gustan y nos desagradan y las cosas que nos hacen daño, allá en sociedad la forma de resolver los conflictos. Programas específicos, bueno, los programas específicos en este momento no podría decirle, pero sí le podría decir que el gran referente, los grandes referentes en temas de prevención de la violencia son los países escandinavos, que en general tienen niveles bajísimos de criminalidad, ¿verdad? Y tienen, digamos, de forma inversa, gran inversión social. Países como Dinamarca, Finlandia, son países que han apostado por la inversión social y no por el castigo. En nuestro país, yo sé que lleva adelante esfuerzos el viceministerio de paz, ¿verdad? Se nos olvida que el Ministerio de Justicia no es solo el que castiga, también hay un viceministerio de la paz que yo creo que son esfuerzos que deben tomarse en cuenta y que deberíamos, la recuperación de los espacios públicos, la creación de estos parques, el Parque de la Libertad, estos espacios de manera que las personas jóvenes tengan la posibilidad de vincularse desde otras formas sanas con el deporte. El deporte es un vehículo maravilloso para la cultura de la paz. Entonces creo que sí hay formas. Es mucho más complicado, eso sí estoy convencida. Cuando hablamos en cualquier tema de la protección de las víctimas de cualquier delito, sobre la protección de cualquier derecho humano, estoy convencida de que para los países es mucho más fácil agarrar una página y escribir un artículo para el Código Penal que criminaliza una conducta, a sentarse y determinar y tratar de establecer y probar cuáles son los factores que pueden incidir y cómo podemos revertir esto desde otro lugar, porque no estamos acostumbradas a resolver los conflictos desde la paz, estamos acostumbradas a resolver los conflictos desde el conflicto. Y entonces también pensamos en términos de conflicto, no en términos de soluciones duraderas, ¿verdad? Yo quería, Mari, si me permitís hacer una acotación también a lo que estás diciendo. ¿Verdad? A nosotros no se nos puede olvidar de que cuando María habla del Estado también hay una división y entonces, ¿verdad? El ente que se encarga de hacer leyes también corresponden a muchísimas formas de poder ver la realidad desde su posición. Entonces, estoy pensando un poco como este concepto, ¿verdad? De la objeción de conciencia, que resulta ser de que hay todo un proceso que se está realizando con una normativa especial y entonces alguien llega y mete ya la objeción de conciencia y entonces toda la finalidad de capacitar a la gente en temas de inclusión y de poblaciones vulnerables termina la gente con una normativa, o no sé cómo decir, que entra por ahí. Entonces, en Costa Rica tenemos este gran problema y en general en todos los estados, ¿verdad? Cuando hablamos María está en un lugar que nos guste o no nos guste, al final hay una visión punitiva y aunque muchas personas como ellas tratan de hacer un trabajo que vaya en otra dirección, pero dentro de las normas que se le permiten, también tenemos que entender que, por ejemplo, la inversión estatal para que haya una cultura de paz, a veces viene un gobierno que invierte mucho y hay otros gobiernos que vienen y lo que hacen es que le sacan los recursos porque es mucho más fácil lo que digo Mario, o sea, es mucho más fácil ver si hago una cárcel, no, hago un espacio más bonito, le tomo unas fotografías a unos camarotes y digo que ya voy a hacer de que haya menos personas en la cárcel, que realmente tomar las riendas de un cambio completamente social, ¿verdad? Cuando hablaba José, los prejuicios, nosotros estudiamos sobre los prejuicios y sabemos que quedan instalados muy jóvenes.
Entonces, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Que hasta que no haya un pacto, digamos, que fue lo que pasó en los países nórdicos, un pacto social, es muy difícil que nosotros vayamos viendo los cambios rápido. Por eso, como decía Mari, vamos poco a poco, ¿verdad? Metiendo una normita por aquí, otra por allá, haciendo cambios, pero es muy difícil pensar que podemos hacer un cambio grande. No quiero decir que no se vaya a hacer, pero sí es complicado. Mari, si querés ir haciendo el cierre, porque ya nos queda poco tiempo. Yo creo que se quedó pegada. Bueno, ahí mientras se despega, nada más era para decirles esto, o sea, que sí es muy importante a las personas que estamos llevando psicología, que llevan psicología forense, también es importantísimo que nosotros entendamos cómo es que está funcionando, ¿verdad? Y qué función tenemos nosotros aquí. Y sobre todo, cuál es esa visión, digamos, en la psicología crítica. Ahora, bueno, creo que Mari se salió y ahorita se va a volver a entrar porque está pegada. Nosotros hablamos también de un sistema judicial politizado, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la generación o no de riquezas, lo que decía José Pablo también, del estereotipo de cómo es que a una persona la hago o no que esté en prisión, tiene que ver muchísimo con eso también, ¿verdad? Hay una cuestión política muy importante que está metido en las instituciones. Nosotros en psicología hablamos de que las instituciones no se pueden personalizar, o sea, no le podemos dar a una institución características de persona. Nosotros no decimos la caja la caja no quiere pagar la pensión. No, la caja no es que no quiere, la caja no es una institución, pero no es un ente que se personifica. Son las personas que están dentro de la institución las que tal vez no pueden mover recursos de un lugar al otro, y es también importante que entendamos eso, ¿verdad? No es la corte que condena a la gente, nosotros como sociedad tenemos que hacer también una mea culpa y una retrospectiva importante, una introspección sobre lo que realmente tenemos que realizar. Muchas gracias a todas y todos por participar, por tener la paciencia de escucharme. Muchas gracias a Félix por la invitación. Estoy profundamente agradecida. Es un tema que me apasiona y que me convoca y que me mueve. Y quedo para servirles a ustedes. Félix tiene mi correo para cualquier otra reflexión o cualquier otro comentario, cualquier otra recomendación de Netflix que quieran hacerme, pues con todo gusto la recibiré. Y nada, les invito a que sigamos reflexionando sobre esto, sobre la pobreza, la exclusión social y sobre todo cómo construir una cultura de paz y una sociedad más inclusiva. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias.